haremos con la tentación? Un gusto saludarle. Ese va a ser el tema del día de hoy. ¿Qué haremos con la tentación? Porque si Jesús fue tentado y en él no había concupiscencia, nacido no por obra de fornicación, sino porque el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, vimos cómo fue su desarrollo, cuidado por Dios para el ministerio al cual había sido enviado, y nosotros vemos que en él no existía una tentación interna, una concupiscencia de algo que le agradaba, contrario a la voluntad de Dios, aunque sí estaba con una carne. Nosotros vemos que él fue tentado, por lo cual nosotros, que no hemos nacido bajo las condiciones que nació el Señor, también va a venir la tentación. ¿Qué haremos con la tentación? Es la clave para vivir una vida exitosa. Bueno, en San Lucas también en San Lucas 4:31 dice, descendió pues a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Jesús vino enseñando. Y luego dice la palabra de Dios que volvió del desierto donde fue tentado por el diablo en el poder del Espíritu, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Todos quisieran esto, que nuestra fama corra al dar el mensaje del Evangelio, porque eso te permite alcanzar más territorio, la victoria, el triunfo manifestado, pero se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y entonces nosotros vemos que él, a pesar de ser llevado al desierto para ser tentado, no sucumbió, se mantuvo firme. Pero hay cosas que no podemos dejar pasar por alto. Lleno del Espíritu de Dios, entró en la zona de tentación y salió lleno del Espíritu de Dios. Y estas cosas son muy importantes. Dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Quién no va a querer esto? ¿No es cierto que lo que tú hables o prediques o hagas para el Señor sea valorado y que la gente anhele escucharte? Pero a veces nos olvidamos la primera parte que habla de ser lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hablando de la tentación, Jesús lo dijo en San Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que todos podemos ser tentados. Pero si nosotros estamos firmes y fuertes en el Espíritu, la vamos a rechazar sin ningún problema. Orad para que no entréis en tentación, y dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y una carne la tenemos, señores, todos. Tenemos una carne en la cual la tentación va dirigida a la carne, pero si es más fuerte en nosotros el Espíritu, si el Espíritu Santo de Dios es el que predomina en nuestra vida, y fíjese que dice, velad para que no, y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros estamos en este proceso, nunca la tentación, ni Satanás, ni los demonios, nos van a ganar territorio para hacer lo que ellos quieran, sino que tendremos la autoridad y el poder para rechazarlo en el nombre de Jesús y salir de toda tentación más que vencedor. Cosas importantes, ¿no? En San Lucas 22:40 dice también, cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad para que no entréis en tentación. Me gustaría que usted repitiera conmigo la importancia de velar y de orar. Orad para que no entréis en tentación. Anteriormente decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Velar es tener los ojos abiertos, pero los ojos del Espíritu, para que cuando uno vea la tentación, la evite. Cuando estamos fuertes en el Espíritu, en la búsqueda de Dios, en la entrega, meditación de su palabra, nos congregamos habitualmente y amamos las cosas de Dios, inevitablemente cuando venga la tentación vas a tener la fuerza que viene a través de conversar con Dios, de orar con Él, para erradicar completamente la tentación. A veces es triste ver gente usada poderosamente por Dios que de pronto ya no está en el mismo nivel de antes.
A veces se llora cuando las personas se arrepienten, pero porque fueron descubiertos y el ministerio se viene abajo. Pero no es mejor, digo yo, arrepentirnos mientras en ese silencio Dios está lidiando con nosotros, está Él peleando la batalla, enseñándote y guiándote para que no pierdas lo que has recibido. Dios no va a exponer a ninguno de sus hijos a menos que haya sido amonestado una y otra vez y haya persistido en rechazar la dirección de Dios, la dirección del Espíritu, para buscar lo que su carne desea. Hoy estamos viendo algo. La oración impide que nosotros caigamos en tentación. Y podemos pedirle a Dios esa fortaleza que constantemente debemos tener para vivir una vida más que victoriosa. Sabe que en nuestra iglesia local comienza, claro, hay mucha gente que nos ven de otros países, un fin de semana extraordinario, poderoso, nos visita Jackson Seyonga. Él es un hombre usado poderosamente por Dios. Todos los años le invitamos y él siempre ha aceptado esta invitación. Un hombre que tiene más de 1,5 millones de personas bajo su cobertura. Ha abierto más de 1,000 iglesias en Uganda, África. Y estará con nosotros los milagros portentosos, ¿no es cierto?, las sanidades, las liberaciones. El fortalecer al liderazgo es una de las características fundamentales que este hombre tiene. Si puede llegar, no lo deje pasar, esfuércese, Dios le bendecirá. Iglesia Jesucristo el Todopoderoso, 7700 West 20 Avenida, en Hialeah, Florida. Te esperamos. Para cualquier información, usted puede llamar al 305-826-5555. Si usted vive en el extranjero, bien puede hacerlo 01-305-826-5555. Y no olvide esto, para el que cree, todo es posible. Continuamos adelante, esto es Onda de Amor. Venimos hablando de la tentación y creo que en algún momento tenemos que hacerlo porque todos somos tentados. El asunto es qué vamos a hacer con la tentación. Bueno, Dios nos da respuesta. La oración, clave. Yo escucho a veces personas, salí tan rápido, no tuve tiempo de orar. Así que salió de la casa sin oración. Pero resulta que tuvieron tiempo para higienizarse, tuvieron tiempo, el cubano dice, para tomarse su buchito de café, tuvieron tiempo para comer algo y después salir, pero claro, para la oración no quedó tiempo. Sin embargo, San Mateo 26:41 decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Y mire lo que dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está dispuesto a hacer la obra de Dios, pero la carne no está de acuerdo. La carne es débil. Y eso lo dijo el Señor. Por lo cual dice, velad y orad. En 1 Corintios 10:13 el apóstol Pablo escribe, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir que no hay ninguna tentación superhumano, sobre de lo humano, extrahumano. Las tentaciones llegan, pero si nosotros tenemos ese depósito de oración, de comunicación de Dios, de intimidad, vamos a tener la fuerza para rechazarlo. Pero ¿qué pasa cuando no hay oración? ¿Qué pasa cuando la gente no se congrega, no lee la Biblia de una manera continua? Cuando otras cosas ocuparon ese lugar. Si de pronto, junto a eso, hay personas que practican la pornografía, bueno, y al salir viene la tentación y no ha orado, ¿cómo piensa usted que va a resistir? Sí, va a resistir 1 día, 2 días, 3 días, pero si sigue persistiendo en mirar eso, no tiene fortaleza. Pero lo que hace la oración, la intimidad con Dios, es precisamente decirte, mira, no hagas eso. Enderezamos el camino,
y en todas las cosas llegamos a ser de pronto más que vencedor. En 1 de Timoteo 6:9 dice también otro tipo de tentación, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Bueno, parecería que este mensaje quizás no sea para la época, pero yo enseño de la prosperidad de Dios, pero con un propósito, ¿no es cierto? Hay un propósito divino por el cual Dios nos prospera. Sí, por supuesto, uno lleva esa bendición a su hogar, a su casa, a su esposa, a sus hijos, puede llevarlo a buenos colegios, pero también hay un propósito por el cual nos bendice, que es respaldar el reino de Dios. Emisoras que transmiten el Evangelio, como esta, también en su iglesia local, usted debe ser una columna financiera. Entonces, Dios se agrada de personas que no solamente piensan en egoísmo para sí mismos, sino que tienen la disposición precisamente de servir con lo que Dios le da. Así que bueno, decía que entran en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Estos son los que quieren hacerse ricos, porque es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero aquellos que realmente nuestro amor está hacia las personas perdidas, las personas necesitadas, qué bueno es que nosotros podamos recibir más, porque dice Dios, ¿no es cierto?, en su palabra, que Él en ciertos momentos hace transferencias de dinero. Y esto lo hace Dios, transferencia de dinero en manos que están en este momento en manos de injustos, para traspasarla a aquellos santos justos que van a utilizar bien el dinero de manera de hacer las cosas que le agradan a Dios. Así que bueno, hablamos de las tentaciones, hablamos del sexo, hablamos también de pornografía, hablamos de la importancia de la oración y por supuesto también hablamos de aquellos como meta suprema solamente enriquecerse. Porque las riquezas de Dios son integral. Dice que cuando Dios bendice de esta manera a una persona, no añade tristeza con ella. Yo he visto tantos matrimonios que eran excelentes, pero que el dinero arruinó su nivel de alegría y de felicidad, porque lo pusieron en primer lugar, y de verdad que el dinero es importante, pero no es todo. Alguien dijo, bueno, es tan miserable que solamente tienen dinero, porque es un conjunto de cosas, ¿no es cierto? Hijos que te honren, una esposa que te quiera y que tú la reconoces a ella y la honras también, para que haya armonía y paz y gozo. Y todas estas cosas son muy importantes porque son consejos de Dios Todopoderoso. Bueno, hablando de la tentación y todo este tipo de cosas, que son temas que inevitablemente tenemos que tocarlo porque hay muchos problemas, ¿sí? Nadie peca sin no haber sido tentado antes. Dejó el camino recto para inclinarse precisamente a lo que no le agrada a Dios. Es una decisión personal. Pero hay algo que trabaja en el interior del ser humano, sea hombre o mujer. No es que, no me di cuenta y pequé. No funciona eso, ¿no? Cuando uno hace eso sigue siendo cómplice del diablo, porque en vez de romper la relación con él, que es a través de la tentación y el pecado, porque el diablo es el tentador, resulta que defendemos esa relación. No, yo no me di cuenta como lo hice. Nadie peca sin darse cuenta. Todo el mundo lo medita, lo piensa, es tentado y toma la determinación de dejar el camino recto para hacer algo que no le agrada a Dios. Y después cuesta volver, porque entró en una zona donde solamente Dios puede liberar a esa persona precisamente de hacer lo malo. Y necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Es decir, por eso el Señor dijo, yo les doy la llave para que ustedes no tengan que pasar por todas esas dificultades, puedan seguir estando en comunión conmigo.
Entonces dijo, orad sin cesar. Son palabras, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Son todos textos que hemos leído en esta mañana y que es bueno repetirlo. Usted tiene que saber esto, usted tiene que entender que no somos fuertes por nosotros mismos, sino que la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estamos orando, comunicando con Él, vamos creciendo espiritualmente, nos vamos fortaleciendo de tal manera que un día decimos no a la tentación. No lo voy a practicar más. Y uno se vuelve a Jesús para su propio beneficio. El libro de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay que soportarla, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque cuando haya resistido la prueba, no caído en ella, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y me está hablando aquí de la corona de la vida eterna. Señor, estas cosas son muy, muy importantes que nosotros las atesoremos. No estamos hablando de 10 años, 100 años, 50 años, 80, 90 años. Nos está hablando Dios de vida eterna, es decir, por siempre jamás. Como todas las cosas empiezan y terminan aquí en la tierra, bueno, todo lo relacionamos con un principio y un fin. Pero cuando Dios dice vida eterna, a veces casi no nos entra en el entendimiento eso de que este cuerpo pueda vivir para siempre. Sin embargo, es la promesa de Dios para aquellos que resisten la prueba de la tentación. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Uy, Señor, ¿por qué me haces entrar en esta prueba? Pero no es Dios. A veces nuestra propia concupiscencia. Dice, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, Jesús pudiera haber tomado el camino más corto, pero el camino más corto a veces no quiere decir que le agrade a Dios o que sea el correcto. Le dijo, si postrado me adorares, un momento nada más, no hace falta 1 hora, 10 minutos que me adore, no vas a tener que pasar por la cruz, no vas a tener que sufrir el desprecio de tus paisanos, todas las riquezas de los reinos te lo doy. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Rechazó la tentación. Ahora, Jesús no tenía concupiscencia, pero usted y yo, si la carne no la hemos entregado totalmente y hemos muerto para el mundo, para servir a Dios, hay concupiscencia todavía ahí. La carne está viva y entonces somos tentados. Si a eso le agrega a usted que hay falta de oración y aparte de eso, el tiempo, que a veces poco, que tenemos, lo dedicamos a cosas como la pornografía que habíamos hablado, usted luego quiere llevar a cabo lo que ha visto en la pornografía. Algunos empiezan a practicarlo con su propia esposa y la degradan. Y otros, precisamente, están buscando la ocasión para llevar a cabo lo que vieron. Y en esas condiciones, la tentación es sumamente atractiva. Pero para aquellos que creemos en Dios, hemos recibido los beneficios de la paz, del gozo, de la sanación, la salvación. ¿Cómo despreciar esto por un plato de lenteja, por un guiso, por un momento de precisamente tentación? Cuando oramos, Dios nos pone en el centro de la voluntad de Dios y nos ayuda para que usted pueda salir más que victorioso de esta situación. Entonces, si fuera algo tan difícil como cortarse una mano, un dedo, y poco a poco seguir cortando, simplemente Dios dice, si ustedes oran y velan, porque el velar significa notar dónde está la tentación y quitar la mirada. Usted está observando. No te va a caer la tentación arriba de golpe sin que te des cuenta.
estás velando. Y a la vez también el orar es la clave para vivir una vida más que vencedora. Y sabes, si Jesús fue tentado, todos nosotros seremos tentados, de alguna manera. Dice entonces: la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amado mío, no erréis, dice el libro de Santiago. Entonces, quiere decir que el que resiste la tentación, le da Dios la corona de la vida. Pero aquel que peca, le abre puertas a la muerte. Cuando la Biblia dice, cualquiera aquel que fornica, abre puertas a lo malo, ¿no es cierto? No forniquéis, dice la Escritura. Que no entremos en tentación. Podemos pedirle a Dios que no entremos en tentación. Y entonces yo te he dado algunos principios clave, algunas llaves, para poder ser una persona que está cayendo hoy, mañana se levanta y pasado se cae, pierdes crédito delante de Dios, Dios no te puede usar como quisiera, pero hoy tú puedes tomar una determinación: Señor, desde hoy el primer compromiso que voy a tener es orar al levantarme, hablar contigo, encomendar a ti mi camino, y yo sé que tú vas a hacer. Y cuando usted lo hace, la mano de Dios viene. Muy triste una persona que de pronto uno lo ve lleno de la presencia de Dios, sirviendo al Señor, y de pronto caído, andando con situaciones o practicando cosas que no debe practicar, y uno sufre viendo como aquella persona que era de bendición a muchas otras, hoy resulta que está atado en aquellas cosas que predicaba que había que dejar. Pero hoy podemos tomar una determinación distinta. ¿Y dónde está? Si usted quiere, puede simplemente arrodillarse. Si fueras que vas manejando un automóvil, ya que esto sale en radio y televisión, puedes decir sin cerrar los ojos: Señor, tú me hablaste directamente hoy, y yo no quiero ser una persona que cae y da un ejemplo lastimero de lo que debe ser un testimonio de Dios. Quiero ser fiel y quiero que tú me levantes. Me gustó aquella frase, Señor, que decía que tu fama se extendió y que esto creció y que todos se acercaban a Jesús. Y todo esto aconteció después de haber sido tentado por el diablo y haber vencido. Los ministerios se hacen prósperos, la bendición del cielo te alcanza. ¿Por qué no tomas una determinación hoy de arrancar de raíz aquellas cosas que te hacen daño? A veces hablamos y decimos, bueno, imposible vivir sin teléfono, imposible vivir sin computadora. Pero hay determinaciones firmes que usted puede tomar para el cambio. Y si usted lo hace, Dios le bendecirá. Si usted ora todos los días y si usted vela, no caerá en la tentación. Estará fuerte para resistir la obra del enemigo. Se empezarán a dar cuenta alrededor tuyo de lo que estás haciendo, de lo que hiciste. La mano de Dios vendrá sobre ti y Dios te bendecirá grandemente. Bueno, comuníquese con nosotros. Para hacerlo personalmente conmigo, puedes escribir a Facebook, apóstoloscaragüero.com. apóstoloscaragüero.com en Facebook, y le estaré contestando. Si usted quiere llamarnos por teléfono a cualquier hora del día, lo puede hacer llamando localmente aquí en el Gran Miami 305-826-55. Lo quiere hacer de cualquier lugar del mundo, la entrada de Estados Unidos es 001-305-826-5555. Sea para oración, por un ser querido, para usted, cualquier necesidad que tenga, llámenos y usted será recibido y contestado. Bendiciones. Terminamos con este último segmento. Estuvimos hablando durante todo el tiempo sobre la tentación y cómo evitarla, porque Dios siempre da la salida. Incluso dice que nadie recibe una tentación que humanamente no pueda soportar, sino que Dios da juntamente la oportunidad de salir
Cuando el tentador viene y nos tienta, Él crea las circunstancias para poder zafar. Claro, si lo anhelamos y si queremos. Decía que la oración es clave para poder tener una vida de victoria. Termino con el testimonio de José, alguien que tienta a muchos, hablando de la tentación, a tener una posición como la que él tuvo. Se le llama el Señor de Egipto, porque fue el que manejó las finanzas en un periodo largo de años de todo Egipto, que era en aquel tiempo la potencia económica más fuerte. Y dice la palabra de Dios que llegó ahí vendido como un esclavo y de pronto se va desarrollando, donde Dios permite que él pase por distintas circunstancias que no fueron nada fácil. Sus propios hermanos lo vendieron, primero hablaron de matarlo, después lo vendieron como esclavo, y sin embargo él nunca guardó rencor ni odio en su corazón por esto. A él lo compró un hombre muy rico. Generalmente los ricos compran bueno, a veces compran menos que los pobres, pero bueno. Y yo creo que compró bueno porque vio que su semblante no tenía un semblante de esclavo, sino que había alegría en su corazón, había paz, había seguridad, estaba en las manos de Dios y tenía sueños que nadie se lo iba a quitar. Bueno, lo importante de eso fue que lo compró un hombre muy rico, lo llevó a su casa y vio que todo lo que él hacía prosperaba. Así que lo dejó encargado de todas sus finanzas, que eran muchísimas, para que él trabajara con ella, porque notó que le iba mejor si lo hacía José que si lo hacía él mismo. Generalmente los dueños, los patrones piensan que nadie lo hace como él, pero acá se encontró a alguien que por la gracia de Dios, la bendición de Dios, lo hacía mejor que nadie. Pero surgió de pronto la tentación. La Biblia dice en Génesis 39, 11 al 21, aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. La esposa de Potifar, la mujer, lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Si tenía una campera, lo asió de la campera o de la chaqueta, pero él le dejó la chaqueta y huyó. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa, les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Totalmente incierto, mentira. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella la misma palabra, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y aún dentro de la cárcel prosperó. Bueno, qué importante el haber rechazado una de las últimas pruebas tan grandes que tuvo para poder llegar a ser el Señor de Egipto. Es decir, no solamente debemos mirar la prosperidad de José, que la Biblia dice que era para un próspero, sino tenemos que ver por qué prosperaba. Y es que él era fiel. Él quiso ser fiel a Dios, quiso ser fiel a su patrón y rechazó la tentación de su propia esposa. Rechazó la tentación mental, que de pronto el enemigo habla de que te va a ir mejor, que ella también maneja los bienes del esposo, que pudiera ganar mucho más de lo que estaba ganando. Y aparte de eso, si era bella, el poder tener relación, siendo él un hombre soltero y que nunca lo había practicado la fornicación. Sin embargo, él se plantó firme, dijo: voy a agradar a Dios. Rechazó la tentación y pasó mucho tiempo en la cárcel. Pero Dios no se olvidó de José.
De la misma manera que Dios no se olvida de nadie que rechaza la tentación por amor a Dios y por cuidarse a sí mismo de este cuerpo que no nos pertenece, sino que es templo del Espíritu Santo. Bueno, la historia, si usted quiere, mírela en precisamente Génesis, la historia de José. Varias veces dice que es varón próspero. Cuando llegó el momento, lo mandaron a llamar desde la cárcel y escucharon un sueño que tuvo José de los 7 años, de los 14 años próximos que venían sobre Egipto, 7 de bienaventuranza y 7 de escasez. Y entonces le dijo, te aconsejo, escuche, un salido de la cárcel está aconsejando a Faraón, el que está a cargo de toda esa nación. Y él dijo, encontraremos a alguien mejor que José que guíe los destinos financieros de esta nación. Todos sus allegados dijeron, nadie como él. Y hizo que no solamente Egipto, sino muchas naciones no perecieran de hambre por la sabiduría que Dios le había dado. Lo mismo hará Dios contigo si eres capaz de resistir la tentación y demostrarle a Dios que eres de Él y que no vas a ceder. Bendiciones, les bendigo en el nombre de Jesús. Usted puede llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y si usted vive aquí en la zona, de la misma manera. 305-826-5555, se llama del extranjero 001 de característica. Bendiciones.